Hola chicos, buenos días. El día de hoy vamos a comenzar con una nueva experiencia de aprendizaje. Vamos a empezar con el curso de personal social. El tema de hoy es dialogamos sobre nuestras costumbres. Nuestro propósito. Hoy describirás las costumbres que existen en tu familia y comunidad a través de dibujos y textos. Vamos a leer el siguiente texto. Presta mucha atención. Carlos y Adriana son hermanos de 6 y 7 años respectivamente. Ellos son de la comunidad Asháninka Pampamichi, la cual está ubicada en el distrito de Chanchamayo de la región Junín. Su familia se dedica al turismo. Ellos comparten sus costumbres a través de las danzas, la artesanía, los platos típicos y las vestimentas tradicionales. En vacaciones visitan a la familia de su papá que vive en Huancayo. Los abuelos los reciben con alegría y les obsequian chalinas. También los reciben cantando en quechua. Carlos y Adriana disfrutan de los platos típicos que sus abuelos preparan, así como del Wailars, que bailan en los concursos que hay en la comunidad. A ellos realmente les encantan estas costumbres. Mientras van pasando los días, Carlos y Adriana ven realizar y practicar diferentes costumbres y se sienten admirados, sorprendidos y se preguntan lo siguiente: ¿por qué existen estas costumbres? ¿Por qué son diferentes? ¿Por qué algunos las practican y otros no? Con la ayuda de un familiar vas a responder las siguientes preguntas en un audio. ¿Por qué crees que Carlos y Adriana se sienten admirados y sorprendidos? ¿Qué costumbres practican en tu familia? ¿Cuándo las practican? ¿Por qué? No te olvides que todas estas preguntas las vas a responder en un mismo audio, en un solo audio, las dos preguntas. A continuación te presento algunas costumbres de la familia de Carlos y Adriana. Vamos a leer primero sobre la familia de Carlos. Los familiares de mi mamá son de Pampamichi, dice Carlos. Su vestimenta típica es la kushma. El plato típico que consumen es el pescado ahumado. Una de las danzas favoritas que practican es la danza del sol. La artesanía que les gusta elaborar son semillas de la zona. Por ejemplo, las pulseras de Guairuro. Ahora vamos a leer de la familia de Adriana. Los familiares de mi papá son de Huancayo, nos dice Adriana. Visten siempre usando un sombrero. Su plato típico favorito es la pachamanca. El Wailars es una de sus danzas favoritas y suelen practicarla con frecuencia. El mate burilado es la artesanía favorita y lo elaboran en familia. ¿Qué nos dice Carlos? En mi familia nos gusta bailar el Wailars. Y Adriana le responde, sí, es nuestra costumbre. Tanto la familia de mi mamá como la de mi papá tienen costumbres diferentes, dice Carlos. Y Adriana dice, hemos aprendido esas costumbres y las practicamos. Ahora con la ayuda de un familiar vas a responder las siguientes preguntas. ¿De qué lugares son los papás de Carlos y Adriana? Ahí en ese espacio dice Carlos y vas a colocar de qué lugar es su familia y también de la familia de Adriana, de qué lugar es su familia. Luego vas a responder la siguiente pregunta. ¿Cuáles son sus costumbres? Tenemos dos cuadritos, papás de Carlos y papás de Adriana, para que coloques todas aquellas costumbres que se han mencionado en el texto que hemos leído. ¿Por qué Carlos y Adriana dicen que bailar el Wailars se ha vuelto parte de sus costumbres? Ahí vas a responder escribiendo. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Por qué? ¿Hay alguna costumbre que practiquen en tu familia? Ahí vas a colocar solo, sí o no. Y en la parte de abajo te pregunta, ¿cuál es? ¿De qué costumbre estás hablando? ¿Y de quién o de quiénes lo aprendieron? De repente de los abuelitos o de un familiar que viene de la selva, que viene de la sierra, o tal vez tus padres.
Ahora vamos a leer el siguiente diálogo entre Carlos, Adriana y su abuelo. Mi papá y mi mamá bailaban Wailars en los carnavales. Con ellos aprendí, dice el abuelo. ¿Por eso mi papá también lo baila? Pregunta Adriana. Es nuestra costumbre bailar el Wailars. Entonces, abuelo, ¿una costumbre es algo que practicamos? Las familias practican sus propias danzas y cantos. Tienen sus propias formas de celebrar. Esas son sus costumbres. Ah, mi mamá hace pulseras de guairuro como mi abuelita. Sí, cada familia tiene sus propias costumbres y al conocerlas vamos aprendiendo de ellas. Así como yo que sé hacer pulseras y collares de guairuro y estoy aprendiendo el Wailars. Las familias y las comunidades tienen diferentes costumbres. Cuando voy a Pampamichi, gozo de sus costumbres. Supe que con algunas de sus danzas se agradece a la naturaleza. Sí, abuelo. Después de haber leído el diálogo entre Carlos, Adriana y su abuelo, responde las siguientes preguntas. Las vas a responder de forma escrita. ¿Por qué el abuelo dice que goza de las costumbres de Pampamichi? Si no recuerdas en qué parte del texto está, puedes regresar el video y escuchar nuevamente o leerlo por ti mismo en tu ficha. El abuelo dijo que cada familia tiene su propia costumbre. ¿Qué quiso decir con esto? Explícalo con tus propias palabras. ¿Qué quiere decir cada familia tiene su propia costumbre? Carlos y Adriana conversan con su primo Juan, quien también está de visita en Huancayo. Él les ha contado sobre las costumbres que practican en su familia. Escuchemos. Mi familia es de Piura. Aquí tenemos varias costumbres. Nuestra danza regional es el tondero. La artesanía está hecha a base de barro y nuestro plato típico es el ceviche. Recuerda, cada familia o pueblo del Perú tiene sus propias costumbres, como sus celebraciones, festividades, danzas, forma de vestirse, comidas, entre otras, que son parte de su riqueza cultural. Ahora conversa con tu familia sobre una de las costumbres que practican y respondan a las siguientes preguntas. Tal vez en tu familia puede haber muchas costumbres, muchas tradiciones, pero vas a elegir una para que me la cuentes en tu ficha. ¿De qué costumbre se trata? Ahí vas a colocar de qué me estás hablando. Por ejemplo, de 28 de julio, de Navidad, del cumpleaños de repente del abuelito, etc. ¿Cuándo la practican? ¿En qué fecha la realizan? ¿O en qué ocasiones realizan esa actividad, esa costumbre? ¿Por qué la practican? ¿Qué significa para ustedes esa costumbre? De repente es algo especial porque es una costumbre de los abuelitos, de repente es algo especial porque les recuerda el lugar de donde vinieron sus familiares o porque les recuerda algo en especial. En esta última actividad tenemos, representa un dibujo de la costumbre de tu familia y explica. Acá te he colocado algunos ejemplos de algunas tradiciones o costumbres de algunas familias para que tú te des una idea de qué es lo que tienes que poner. Recuerda que solamente son ejemplos. Aquí, por ejemplo, tenemos un buffet de comidas típicas peruanas. En esta familia dice, para fiestas patrias preparamos diferentes platos típicos para compartir en familia. Algunas familias se reúnen y preparan diferentes platos para fiestas patrias. Acá tenemos otra costumbre. En Semana Santa comemos pescado en familia. Hay algunas familias que en Semana Santa solamente consumen platos a base de pescado, como el ceviche, el sudado, y no consumen carne. Es una tradición. Acá tenemos otra donde vemos una guitarra y un cajón. Dice, tocamos música criolla en familia para fiestas patrias. Otra podría ser, por ejemplo, alguna familia de repente que vienen de la selva, tenemos, celebramos en familia la fiesta de San Juan
comiendo unos ricos juanes en familia. Acá tenemos el último, dice, bailamos marinera en familia para fiestas patrias. Recuerda que solamente son ejemplos para que te des una idea y entiendas de qué estamos hablando. Pueden haber otras tradiciones, por ejemplo, hay familias que de repente se disfrazan o tal vez hay familias que viajan para alguna fecha especial o que hacen alguna actividad en familia juntos, como por ejemplo visitar algún lugar, ¿no? Para alguna fecha importante. Para eso, obviamente, tienes que conversar con tu familia para saber qué tradiciones, qué costumbres tienen. Ya hemos visto que todas las familias tienen costumbres diferentes. Finalmente, ¿qué vas a enviar hoy como evidencia? Tu audio de la pregunta 2, no te olvides, es importante tu audio. Las preguntas 4, 6 y 8 que van escritas. Y finalmente vas a revisar tu autoevaluación. ¿Qué vas a revisar? ¿Describiste las costumbres que existen en tu familia y en tu comunidad a través de dibujos y textos? Ya sabes que puedes colocar lo logré, si lo hiciste solo, lo estoy intentando, si hiciste un esfuerzo, pero de repente necesitaste un poquito de orientación de la profesora o de mamá y necesito apoyo cuando ha sido muy difícil realizar la actividad para ti. Eso es todo, no olvides subir tus evidencias al Classroom. Y recuerda que si tienes alguna duda, puedes enviarme un audio para poder ayudarte a realizar las preguntas que no comprendas.